Siempre he dicho que los negocios son como los hijos, en la manera como los debemos cuidar para que puedan crecer. Y así como en la vida, en los negocios llega un punto donde ese hijo crece, expande sus alas y hay que soltarlo y dejarlo ir. Cuando somos dueños de un negocio y nos queremos expandir, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente estamos listos para hacerlo. Y de esta manera, ¿qué requisitos debo cumplir para poderme expandir? Pero si ya estamos seguros de que es el momento de expandirnos, ¿cómo lo puedo hacer sin gastarme una fortuna? En este nuevo capítulo de Boss Time Ser tu propio jefe, vamos a explicarte qué es lo que debemos hacer y cómo si queremos expandirnos, sin correr el riesgo de perder lo que ya hemos construido. Al final del día, lo que menos queremos es quebrarnos al tomar una decisión de este tipo. Pero bueno, para empezar, expliquemos algo que parece obvio, pero que no siempre lo es. Crecer no significa necesariamente salir como un loco, abrir tiendas, locales, nuevas líneas de negocio sin ningún control. Lo que tenemos que hacer para expandirnos es lograr crecer nuestros ingresos sin que los costos y los gastos crezcan en esa misma proporción. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy listo para expandirme? ¿Es el momento adecuado? Vamos a hacer un ejercicio bien didáctico. En este o con este checklist vamos a saber si estamos listos o no para empezarnos a expandir. Primera pregunta. ¿La empresa puede existir, puede operar sin que yo como fundador esté encima de todos los procesos, sin que esté pendiente del día a día? Veamos esto en un ejemplo. Si en un restaurante el único que cocinara fuera el chef, la única forma de que este restaurante creciera es que ese chef esté pendiente todo el tiempo y a toda hora de cada uno de sus procesos. Lo que terminaría en un chef cansado, de mal genio y que seguramente no va a poder crear y generar nuevos platos para el restaurante. Lo mismo puede pasar en una panadería. Si solamente la dueña, doña Rosita, es la única que sabe amasar el pan, probablemente la empresa solamente podrá expandirse y crecer al ritmo y el esfuerzo que pueda poner esta persona. ¿Ese es tu caso? ¿O esta empresa de la que haces parte ya puede funcionar sin que necesariamente estés tú ahí en ese proceso de generar el servicio o el negocio como tal? Ahora bien, la única forma de empezar a dejar de depender del dueño, del fundador o del que era el líder del proceso es saber si tienes unos procesos claros. Entonces, lo primero para saber si estamos listos para expandirnos es saber si esos procesos en los que yo participaba al momento en que fundé el negocio o empecé con el emprendimiento ya están organizados. ¿Qué quiere decir esto en los ejemplos que acabamos de compartir? Si un chef quiere desligarse un poco de ese día a día, las recetas que creó deben tener un paso a paso y deben estar organizadas para que alguien más pueda seguir esas instrucciones y crear y generar el mismo plato y la misma experiencia para sus clientes. Asimismo, doña Rosita tiene que enseñarle a alguien más o dejar claro cuál es el proceso necesario en el que debe ser parte la persona que va a encargarse de amasar el pan. Esto es clave en el momento de expandirte, porque si no hay unos procesos claros, si no hay una receta específica para que alguien más pueda seguir ese paso a paso o empezar a gestionar eso que hacías tú, tal vez no es el momento para expandirte y el negocio todavía necesita muchísimo de tu participación. Ten en cuenta esto al momento de decidir si es el momento de expandirse o no. Segunda pregunta de este checklist. ¿Puedo crecer mis ingresos sin que necesariamente mis costos y gastos crezcan en la misma proporción? Esta es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. De nada nos sirve si producir 2 unidades de nuestro producto nos cuesta 100 pesos y necesitamos a 2 personas para hacerlo. Y si quiero doblar esos ingresos, necesito contratar a 2 personas más. Lo único que estaríamos haciendo acá es generar un ingreso adicional, pero con un costo proporcionalmente igual. Eso no es expandirse, eso es simplemente vender más y que me cueste más el proceso. La rentabilidad al final sería la misma. Hay que familiarizarnos con el concepto de economías de escala. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo generar ingresos marginales al mismo nivel de costos y gastos? Si yo logro generar un ingreso adicional a partir de un aumento en mis costos y gastos inferior a la generación de ese ingreso, estoy teniendo economías de escala.
¿Estás en ese punto? Es posible que con la plataforma que ya construiste puedas generar ingresos adicionales que no necesariamente signifiquen aumentar tus costos en la misma proporción. Esta pregunta es clave si estás listo para expandirte. Tercer punto de este checklist, a ver si estás listo para expandirte. ¿Estás dispuesto a reinvertir tus utilidades? ¿Por qué es importante esto? Una vez has construido una plataforma que te genera o te permite generar ingresos marginales, es decir, ingresos adicionales, una vez descuentas tus costos fijos y variables, es muy importante que al principio reinviertas todos esos ingresos adicionales a los que venías teniendo en crecimiento. Esto te va a permitir fortalecer esa plataforma, fortalecer tus canales y al final esto se verá y la conclusión de esto se verá reflejada en los resultados netos de tu compañía. Todo lo que puedas reinvertir de estos nuevos ingresos te va a permitir expandirte en el largo plazo de manera muchísimo más efectiva y sobre todo rápida. Cuarto punto de este checklist para saber si estás listo para expandirte. ¿Eres capaz de delegar? La mayoría de fundadores de compañías o CEOs cree que la única forma que como su empresa funciona es si está pendiente del día a día y si persigue esa gestión de cada uno de los procesos de la empresa. Por ahí dicen que cada 7 de 10 funciones que tiene un CEO se pueden delegar de manera efectiva en un equipo, pero eso requiere voluntad por parte del fundador. ¿Estás listo para tener esta voluntad? ¿Estás completamente convencido que no es necesario la participación en esos procesos del día a día y que tu nuevo foco deberá ser cómo hacer crecer tu negocio, cómo expandir la forma como vendes? Esto es muy importante al momento de definir si estás listo o no. Hay una necesidad enorme de que el CEO o el fundador de la empresa quiera soltar ciertos procesos para que pueda dedicarse 100% a la expansión de un negocio. ¿Estás listo para eso? Quinto punto para saber si estás listo para expandirte. ¿Sabes para dónde vas? Esa pregunta parece relativamente sencilla, pero vender más y crecer mis ventas no es un objetivo, no es un rumbo, es simplemente una idea difusa. Desde ya tienes que saber para dónde quieres ir y tienes que crear unos objetivos muy claros para ti y para tu equipo. ¿Cómo se ve esto? Quiero crecer mis ventas en tanto porcentaje. Lo quiero hacer a través de estos dos canales. Quiero participar en las siguientes ciudades nuevas de mi negocio. Y por último, ¿cómo voy a medir esos objetivos que me estoy planteando? Esto se conoce como indicadores de gestión o los famosos KPIs. Saber para dónde vas no es un requisito necesario al momento de buscar la expansión. Tener simplemente un objetivo de vender más no significa que estés listo para expandirte. Significa que como todos los que somos emprendedores, simplemente tienes el anhelo de generar mayores ingresos. Cuando estás listo para expandirte, significa que estás listo para tener unos objetivos claros y unos indicadores de gestión que te permitan medir si estás logrando el objetivo que te planteaste. Nunca te olvides esto porque si no, no es el momento de expandirte. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 puntos, ¿estás listo efectivamente para expandirte? ¿Cumples con los requisitos mínimos necesarios para empezar a enfocarte en generar más ventas, en ampliar tus canales, en buscar nuevos mercados? Si la respuesta es sí, entonces vamos a empezar a trabajar en algunas herramientas que nos van a permitir empezar a construir ese camino de expansión de nuestra compañía. Primer paso, estandarizar procesos y manuales. ¿Qué significa esto? Como lo hablamos en el ejemplo del chef, lo que no hace parte de un proceso, lo que no está documentado, es muy difícil de delegar. Las personas que van a asumir esas responsabilidades no van a tener claro cuál es el camino o cuál es esa fórmula mágica para que las cosas sigan saliendo bien y nos podamos dedicar entonces los directivos de una compañía o las personas que están a cargo de esta expansión de pensar en nuevas formas de ingreso. Antes de empezar ese proceso de expansión, lo primero es tener muy claros los procesos, dejarlos escritos y probarlos y entregárselos a las personas para que de una manera tranquila y en un proceso que se dé paso a paso, las nuevas responsabilidades de tu equipo estén muy claras, sepan cómo sacarlas adelante y prueben y ensayen si funcionan o si son lo suficientemente claras. Ningún proceso que no esté escrito de una manera clara,
concisa y practicada va a permitir que delegues esas funciones que hoy son importantes porque son la base de tu negocio. No se te olvide que expandirse no significa que destruyamos lo que ya hemos construido. Eso tal vez es lo más importante porque es nuestra plataforma para empezar a crecer de manera organizada. Segunda herramienta importante. Tienes que entender los siguientes dos términos. Primero, costo de adquisición de tu cliente y valor de vida del ciclo de tu cliente. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a partirlo en dos. Primero, ¿cuál es el costo de adquisición de tu cliente? ¿Cuánto te cuesta atraer un nuevo cliente a tu empresa? Si el costo es demasiado alto, no estás haciendo nada buscándote expandirte para atraer nuevos clientes. Lo que tienes que lograr es que ese costo de adquisición esté por debajo del ingreso marginal o del ingreso adicional que estás consiguiendo por traer ese nuevo cliente. Lo segundo, el costo de vida del ciclo del cliente. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto puedes o cuánto jugo puedes sacarle a ese cliente? ¿Cuántas compras te hace ese cliente durante un año, durante un periodo? Entonces, si conoces ese ciclo del cliente, puedes entender cuál es el potencial adicional que puedes lograr con el cliente que ya tienes que va a generar unos ingresos adicionales. Voy a ponerte un ejemplo de esto. Hoy tienes un cliente que te compra un servicio a 100 pesos. Te lo compra 3 veces al año y tu rentabilidad es más o menos el 40% de el costo que tiene producir ese servicio o ese producto. Si tienes este ciclo claro, lo que puedes hacer es empezar a buscar formas de que tu cliente tenga una recompra adicional durante ese mismo periodo de tiempo. Es decir, que en vez de comprarte 3 veces en un año, te pueda comprar cuatro. Y a partir de ahí, ¿cómo lo puedes atraer? ¿Cuáles son esas promociones? ¿Cuáles son esos productos o servicios premium que le puedes ofrecer a los clientes que ya tienes para alargar ese ciclo de vida que tienen en tu negocio? Y lo segundo, todos esos nuevos clientes que traigas, tienes que tener muy claro cuánto te cuesta traerlos. No significa que no tengas que pagar nada por traer un cliente nuevo. Es importante invertir en esa parte de la expansión, en cómo consigo nuevos clientes. Al final del día, eso es parte del juego. Lo que tienes que tener claro es que si los ingresos adicionales son inferiores o iguales al costo de adquisición, no estás generando realmente un valor agregado. Tienes que tener muy claro ese costo de adquisición del cliente para saber si estás logrando el objetivo de generar ingresos adicionales y una mayor rentabilidad para tu negocio. Ten en cuenta estos dos términos que son muy importantes. Tercera herramienta indispensable al momento de expandirnos. Delegar. Y delegar no significa soltar por soltar o soltar sin ningún control sobre el proceso. Vamos a ver esto en un ejemplo que es bastante claro. No sé si han visto carreras de carros o, por ejemplo, la Fórmula 1. Cuando un piloto entra a hacer un pit stop, a cambiar llantas, no está pensando o no está revisando si la persona que está al lado está poniendo bien la llanta o no, si el equipo levantó el carro en el momento y en la forma de vida, porque él da por hecho que estos procesos ya están documentados y las personas alrededor de estos procesos ya están entrenadas. La única tarea del piloto es entrar y salir cuanto antes. Pero esto no se puede hacer si no se ha entregado el proceso y si no se ha entrenado a la persona para que lo haga bien. Siempre hazte esta pregunta. ¿Este proceso, esta tarea requiere mi análisis estratégico o simplemente mi visto bueno? Si requiere análisis estratégico, probablemente todavía dependa de ti, pero si es simplemente un visto bueno o darle un chulo al proceso porque eso te da confianza y te sientes tranquilo, es lo que hay que empezar a delegar, pero delegar con un proceso, con un método y con un entrenamiento para que tu equipo